Se han hablado mucho de los símbolos de Reiki, pero no se ha hablado absolutamente nada de por qué son tan poderosos. Y es muy importante que entiendas las razones del verdadero poder de los símbolos de Reiki, porque si entiendes las verdaderas razones del poder de los símbolos de Reiki, te van a funcionar muchísimo mejor, tanto en tu propia práctica de auto-Reiki como para ayudar a otros en el proceso de sanación. Así que si quieres exprimir al máximo el poder de los símbolos de Reiki, tanto para la sanación física, mental, emocional, como el desarrollo espiritual, como el progreso en tu vida, estate súper atento porque te voy a hablar de las 11 razones por las que se sustenta el gran poder de estos símbolos de Reiki. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, estés súper atento porque te va a cambiar la manera de ver los símbolos este podcast. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más con el programa Estrellas de Conciencia. Súper contento de compartirte, súper agradecido de que estés ahí, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Cada mañana estamos de lunes a sábado, este mes de enero. Sabes que a partir de febrero estaremos de lunes a viernes. Y mi compromiso es seguir adelante contigo compartiéndote valor y sobre todo ayudándote a que empieces el día con una altísima vibración. Recuerda que este podcast no tienes que tomarlo únicamente como voy a tener un conocimiento. Sí, claro que vas a sacar conocimiento de cada podcast, sino de voy a empezar mi día con una semilla de vibración bendecida, con una semilla de alta vibración, porque estáis vosotros con una muy bonita energía cuando venís al podcast, tanto los que estáis en el vivo como los que estáis en la grabación. Y yo vengo con una muy bonita energía también. Y ya lo decían los grandes maestros, donde estéis dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Donde hayan dos o más personas en nombre del amor, ahí va a estar el amor. Donde hayan dos o más personas con una intención de alta vibración, ahí va a estar la alta vibración. Donde hayan dos o más personas con una intención de dicha, ahí va a estar la dicha. ¿Sí? Por lo tanto, es súper importante vuestra presencia y vuestra participación, porque vuestra participación y vuestra presencia, las dos cosas, demuestra esa intención de dicha, esa intención de amor. Así que bueno, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime ahí tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ya te estás formando conmigo, en Maestría Reiki del de cero, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Bueno, veo que vais entrando. Buenos días, Carmen Terán. Buenos días, Genoveva del de Rumanía, soy Reiki en tu vida. Buenos días, María José Vaquero, se escucha bien, gracias por confirmar. Buenos días, Marisa Llanos, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Adela Nieto, soy Reiki en tu vida. Y en el máster de coach energético, perfecto. El Vilgaray, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias, del de Perú. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo, hemos abierto inscripciones para febrero. Enero están agotadas las plazas a Maestría Reiki del de cero. En febrero puedes anotarte ya para empezar el mes de febrero. Recuerda apurarte si quieres formarte conmigo desde cualquier parte del mundo. Ahí vas a ver en el primer comentario fijado para que puedas pedir info y para ver si hay disponibilidad de plazas aún. Muy bien, bueno, buenos días, Jordi. Vamos a un tema súper interesante que se habla muy poquito. De hecho, yo no lo he escuchado nunca. Te voy a hablar hoy de los símbolos de Reiki, pero no tanto de este símbolo o del otro, sino del verdadero poder de los símbolos de Reiki. ¿Por qué funcionan tanto? ¿Y por qué es importante saber esto? Más allá del conocimiento, de saberlo, porque si tú entiendes e integras cada una de estas 11 razones que te voy a dar hoy, vas a hacer que ese conocimiento se transfiera dentro de tu creencia y esa creencia va a hacer que te funcione todavía mejor. O sea que el objetivo de hoy es que tengas un conocimiento que posiblemente no hayas escuchado fuera, si ya eres alumno de Reiki en tu vida
o me sigues de hace un tiempo, a lo mejor alguna de las cosas me las has podido escuchar a mí, pero estas 11 razones yo no las he visto en ningún lugar, nunca nadie me las ha explicado, sino las he ido yo integrando a través de mi propia práctica, de mi propio conocimiento y de las terapias y de las iniciaciones de miles de personas y de acompañar en este proceso de aprendizaje el Reiki a miles de personas es como he llegado a este entendimiento, ¿vale? De por qué son tan poderosos los símbolos de Reiki y las 11 razones para ello. Mira, tenemos que tener en cuenta una cosa, que como seres humanos, y esto es neurociencia, esto no es algo espiritual lo que te voy a decir ahora, como seres humanos tenemos dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? El hemisferio cerebral derecho, el izquierdo, vamos a empezar, el izquierdo es el de la razón y el de la lógica, y el derecho es el de la intuición, el de la emoción, ¿sí? Funcionan de manera totalmente diferente. Uno, el objetivo es lo lógico y racional, y el otro, el objetivo es lo intuitivo y lo emocional. Bueno, pues tenemos dos hemisferios como seres humanos y tenemos que tener un equilibrio en los dos hemisferios. Entonces, nuestro hemisferio cerebral izquierdo funciona a través de la lógica, perdón, de la lógica y de la razón. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú entiendes algo, estás dando de alimentar a ese hemisferio cerebral izquierdo, al de la lógica y al de la razón, con lo cual vas a hacer que te funcione mejor eso. Es decir, cuando tú entiendes algo, el Reiki y los símbolos de Reiki, partamos de una base. El Reiki y los símbolos de Reiki funcionan aunque no entiendas por qué funcionan así, ¿sí? Los símbolos de Reiki son poderosos aunque tú no entiendas por qué son poderosos. Ahora bien, si tú entiendes por qué son poderosos, estás también uniendo el hemisferio cerebral izquierdo y estás metiendo más causas, más fuerza en ese proceso para que sea más poderoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el poder de la creencia también. Y si a ti te explican algo para reforzar eso, esa creencia se refuerza y la creencia suma también. Aunque insisto, Reiki funciona, creas o no, pero la creencia suma. Decidme si me seguís en este punto, y por eso es importante, primero porque si quieres ser un estudiante serio de Reiki, cuanto más conocimiento tengan, mejor. Pero luego porque aparte te va a servir a nivel práctico tener este conocimiento. Va a hacer que el símbolo funcione más en ti, porque vas a tener una conciencia clara de dónde está el poder del símbolo. Y no una, sino 11 razones. Buenos días, Yolanda, Aulet, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Jordi Auge del de Tarragona, G del de Tarragona, Emma Salgado, buenos días. Sí te sigo, dice Carmen, Pilar Cantero, sí te sigo. Esther Mirón, buenos días. Mónica Andrea, buenos días, desde Argentina, soy Reiki en tu vida. Ros, desde México, muy bien, te sigo, perfecto. Yolanda, te sigo, genial. Pues venga, entonces, vamos a ver las 11 razones, déjame un poquito de agua. Pero antes de las 11 razones, resolverte algo que siempre que hablo de símbolos, la gente comenta y me preguntan, y es lógico porque siempre está entrando gente nueva, ¿sí? O en los vivos o luego en las grabaciones siempre entra gente nueva, entonces siempre hay gente que me escucha por primera vez. Por eso también es importante cuando a lo mejor los que ya me seguís de hace tiempo me escucháis algo varias veces, uno tiene que pensar no únicamente del de él mismo, ¿sí? Porque uno dice, sí, esto lo has repetido ya 4 veces, pero lo he repetido 4 veces para ti, pero es que tú no eres el único en el mundo, ¿sí? Esto es súper importante que se entienda. Tú no eres el único en el mundo. Cada día está entrando gente nueva. Cada día hay gente que me escucha por primera vez. Cada día, ¿eh? O sea, cada día hay entre las redes sociales de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todo, cada día hay gente que me escucha por primera vez. Por lo tanto, siempre hay alguien que lo escucha por primera vez. Entonces, pero independientemente de eso, de que uno lo escuche por primera vez o lo escuche en la vez 10, tienes que tener en cuenta algo muy importante también, que el desarrollo personal y el despertar espiritual funciona a través de una manera,
a través de la repetición. Porque la única manera de integrar las cosas es a través de la repetición, porque no estamos hablando únicamente de una transmisión, como te digo muchas veces, intelectual, sino estamos hablando de un cambio de vibración energética. Entonces ese cambio de vibración energética necesita de mucha repetición, tanto del conocimiento como de la práctica. Y luego también hay una cosa que ahora me vais a decir si la habéis experimentado o no alguna vez. Tú puedes escuchar una cosa 7 veces, pero te hace clic en la octava. A mí me ha sucedido. Yo hay cosas en mi vida que las he escuchado y sí, han tenido cierto sentido, pero ha habido un momento que he dicho, ajá, ahora sí. Por eso yo muchas veces os explico con diferentes metáforas, diferentes alegorías. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que el ajá no llega de una manera, pero llega de otra. Por eso también los grandes maestros en la historia siempre han hablado mucho a través de historias, de alegorías, de metáforas. ¿Por qué? Porque es una manera de que algo perfore vibracionalmente, viéndolo desde diferentes lugares, desde diferentes maneras, con diferentes historias, alegorías, metáforas, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es algo que siempre se me está preguntando cuando hablo de los símbolos de Reiki, incluso cuando no hablo. Pero entonces, ¿quién puede utilizar los símbolos de Reiki, Javier Ma? Pero los símbolos de Reiki no son secretos. ¿Por qué, si son secretos, por qué se muestran en redes sociales? Aquí hay dos tipos de personas. Las personas que lo preguntan de buen rollo, de buena intención. Entonces yo aquí respondo para esas personas que lo preguntan de buen rollo o de buena intención desde el desconocimiento, porque se ha dicho mucho eso, ¿no? De los símbolos son secretos, no se pueden enseñar, etcétera. Entonces yo a las personas que lo preguntan de buen rollo les respondo aquí, insisto, no personalmente, porque no puedo estar personalmente respondiendo a todo el mundo, solamente a los alumnos de Reiki en tu vida, pero si lo hago aquí, les respondo a ellos. Los que en lugar de preguntar de manera educada, me están imponiendo qué es lo que tengo que hacer, a ellos no les respondo porque directamente los bloqueo. Porque nadie tiene que venir a mi casa a decirme cómo yo tengo que enseñar, ¿sí? Y esta red social, este momento, en mi casa, ¿sí? La red social es Facebook. Facebook es un mundo dentro de Internet, o YouTube es un mundo dentro de Internet, pero mi canal es mi casa. Entonces, yo no me atrevería nunca a ir a casa de nadie a decirle qué es lo que tiene que hacer. Sí, a decirle, no, es que no tienes que enseñar los símbolos, es que no sé qué. Jamás haría eso, por lo tanto, jamás voy a permitir que alguien venga a mi casa, a mi canal y a nuestro templito, porque este es mi casa, pero es vuestro templo también. ¿El templo de quién? De los que vienen con buena energía, de los que vienen con buen rollo y de los que no vienen a dar órdenes de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, porque hay gente que dice, no, pero es con... Hay gente que lo hace con respeto y hay gente que lo hace, sí, con falta de respeto también, ¿no? Entonces, para esas personas no es, sino esta explicación que doy es para las personas que tienen buen rollo, pero desconocen porque se les ha dicho otra cosa. Entonces, los símbolos a día de hoy no tienen ningún sentido el secretismo de los símbolos, ¿sí? No tiene ningún sentido esconder los símbolos. Podía tener sentido hace 50, 60, 70 o 100 años. ¿Por qué? Porque no estaba Internet. Pero hoy en día que está Internet, no podemos ponerle vallas al campo. Está todo ahí. Y además estamos en una era de transparencia, ¿sí? No estamos en la era de la prohibición. Estamos en la era de la transparencia. Por lo tanto, todo se va dando como se tiene que dar. ¿Por qué está Internet y todos los símbolos están a la vista? Porque estamos en la era de la transparencia, no en la era de ocultar, sino en la era de ser transparentes. Ahora bien, luego hay otra pregunta que se hace en relación a esto. Entonces ya todo el mundo puede utilizar los símbolos a su antojo. Este es otro tema donde aquí hay que poner un poquito más de conciencia. ¿En qué era estamos? ¿Estamos en la era de la prohibición? No, pero sí estamos en la era de la conciencia. Yo no te voy a prohibir a ti que utilices ningún símbolo, porque no soy nadie para prohibirte nada. Ahora, sí que tengo un conocimiento y una experiencia y un nivel de conciencia para decirte, yo recomiendo que si uno se va a poner a trabajar terapéuticamente con un símbolo, se aprenda dentro de un curso reglado de Reiki donde ese símbolo te lo entrega un maestro, ¿sí?
Eso es súper importante. El otro día una alumna que va a hacer el tercer nivel conmigo, que todavía no ha hecho, está en el segundo, ahora va a pasar al tercer nivel, me dice: Javier Ma, es que yo hice el tercer nivel en otra escuela y me enseñaron otro símbolo diferente al símbolo maestro que tú me enseñas. Y todavía no he hecho el tercer nivel contigo. ¿Yo ya puedo utilizar el símbolo maestro que tú enseñas? Bueno, pues yo te recomiendo que no, que te esperes a hacer el tercer nivel conmigo, porque yo dentro del tercer nivel te voy a entregar el símbolo, te lo voy a enseñar, te voy a enseñar la mejor manera de utilizarlo, te voy a explicar el símbolo bien explicado, ¿sí? Esa es la recomendación. Ahora, yo no le voy a decir, está prohibido utilizar el símbolo. Cada uno tiene que hacer lo que quiera, pero sí que tenemos que poner conciencia. ¿Por qué? Porque los símbolos son algo poderoso y es importante que uno vaya acompañado del maestro y le pueda preguntar cuando lo utiliza y pueda tener cerca a alguien que tiene experiencia en la utilización de ese símbolo, ¿sí? Y eso pasa por los cursos. Entonces, prohibición no, conciencia sí. No estamos en la era de la prohibición como anteriormente. No, tú no puedes utilizar ese símbolo. No, no estamos en esa era de la prohibición. No estamos en la era de meter miedo a la gente. Estamos en la era de dar conciencia, ¿sí? Entonces, una vez entendido eso, que no son secretos porque no tienen sentido de que sean secretos, también tenemos que tener conciencia a la hora de utilizarlos, y ya te he dicho desde mi experiencia cómo es la mejor manera de utilizar los símbolos, cuándo, y es cuando toque. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ver el poder de los símbolos de Reiki. Primero de todo tenemos que saber también que el poder de los símbolos no es únicamente del Reiki. La simbología es algo que se ha utilizado en infinidad de religiones, filosofías, culturas, desde que tenemos conocimiento. Ya nuestros ancestros, incluso antes de hablar, antes de que hubiera un lenguaje como el que tenemos hoy en día, se dibujaban simbologías en cuevas. Se saben en cuevas de hace millones de años donde hay simbología, ¿vale? Es decir, que la simbología es algo que ya los seres humanos hemos utilizado, no desde un punto de vista artístico, sino desde un punto de vista energético. Ahora bien, conforme vamos despertando más espiritualmente, sabemos que esa simbología, más que algo artístico, es algo energético. Y luego también tenemos que, porque también es una pregunta que se me dice, pero los símbolos no pueden llamar a según qué entidades de otras dimensiones. A ver, tienes que entender que en el mundo hay de todo. Hay luz y hay oscuridad. Igual que hay símbolos de luz, también obviamente hay símbolos de oscuridad que están relacionados con la oscuridad. Pero lo que tienes que tener total tranquilidad es que dentro del Reiki estamos utilizando símbolos de luz que históricamente se han utilizado para transmitir luz y sanación. Por lo tanto, los símbolos de Reiki no es que sean seguros, es que son segurísimos. Ahora, hay personas que me dicen, mira, yo he ido a aquella escuela y me han enseñado este símbolo, ¿qué opinan? No tengo ni idea de este símbolo. Es un símbolo de luz, no tengo ni idea porque no lo conozco ni lo he utilizado. ¿Yo qué voy? A utilizar los que históricamente sabemos que son símbolos de luz, ¿sí? Luego, los símbolos, como son poderosos energéticamente, hay a personas que a veces, utilizando los símbolos, se les remueven cosas, pero eso es una crisis de sanación. Eso no es que el símbolo haga mal, todo lo contrario, el símbolo está haciendo bien y está purificando dentro. Y en esa purificación uno tiene lo que a veces llamamos crisis de sanación, ¿no? Que se le remueven cosas, pero no porque el símbolo vaya mal, el símbolo va bien. Por lo tanto, cuando hay gente que me pregunta, Javier Ma, pero es que a mí me han dicho que ciertos símbolos pueden llamar a ciertas entidades. Bueno, sí, te han dicho cierto, pero dentro del mundo del Reiki son símbolos de luz. Por lo tanto, yo obviamente, por eso os digo, yo antes de trabajar, yo no me he puesto a trabajar con símbolos hasta que no me lo ha enseñado un maestro, ¿vale? Y yo ya me cuido mucho de trabajar con símbolos que no estén contrastados como los símbolos del Reiki tradicional y que conocemos y que, por ejemplo, enseñamos nosotros. ¿Por qué? Porque sé que la simbología es poderosa, ¿vale? Muy bien. Buenos días, Isa Mariscal, gracias por tus enseñanzas, un placer. María Moreda, buenos días a todos. A mí me encanta que los repita, suponía que ya era por todos los que entramos nuevos. Y estoy muy bien, exacto, la simbología es energética.
Buenos días desde Ponferrada, Maye. Muy bien, pues venga, ahora sí, vamos una a una a las 11 razones de su poder. De la 1 a la 11. Y como te digo, esto es algo, sabes que el podcast lo puedes escuchar en cualquier lugar. Es decir, es más, yo muchas veces te recomiendo, si vas de camino al trabajo, escúchalo también de camino al trabajo. Pero también te digo, oye, si tú estás en casa y puedes agarrar un bolígrafo y papel, pues seguro que vas a sacar cosas. O a lo mejor no, a lo mejor ahora te apetece escucharlo súper relajado y luego escucharlo con un boli y un papel porque te voy a dar mucha información. Entonces, y recuerda que esta información es poder directamente. ¿Por qué? Porque conocer esto va a hacer que el símbolo directamente funcione más en ti. ¿Sí? Venga, primero de todo, primera causa de su poder. El poder, lo que yo le llamo el poder de la frecuencia semilla. Anótamelo ahí. El poder de la frecuencia semilla. ¿Qué quiere decir el poder de la frecuencia semilla? Que ese símbolo lo ha aterrizado un maestro y un maestro con un nivel vibracional alto. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que entender que el símbolo, antes de ser símbolo, es decir, antes de ser un trazo o varios trazos, antes de ser un kanji, como se le llama en japonés, antes de ser unos trazos, es una frecuencia, ¿sí? Es una frecuencia que está en el éter, que está en el akasha, en el campo cuántico, como le diría la física cuántica, está ahí en el universo y hay un maestro que siente esa frecuencia y materializa esa frecuencia en un símbolo, es decir, agarra la frecuencia a algo etérico, que no hay símbolo, el símbolo es del mundo físico, pero una frecuencia del mundo etérico, entonces agarra esa frecuencia y la aterriza en una forma, es decir, agarra algo del mundo de la no forma, el mundo espiritual que no tiene formas, el mundo energético que no tiene formas, y lo baja al mundo de las formas a través de unos trazos y a través de, en el caso del Reiki, de un mantra, un Kotodama que se llama, que es el nombre del símbolo. Bueno, pues ahí, aparte de que el símbolo ya tiene una frecuencia importante porque el maestro se ha sentido atraído por esa frecuencia porque ha vibrado con esa frecuencia. El maestro vibraba en una frecuencia alta, ha sintonizado con una frecuencia alta y la ha materializado en un símbolo. Bueno, pues eso es muy poderoso, porque estamos hablando de una frecuencia alta del universo, al mismo tiempo materializada por un maestro con una frecuencia alta también. ¿Sí? Decirme si queda claro el primero. Entonces, tiene el poder de la frecuencia semilla, que es lo que te he explicado ahora. 2. La intención del maestro. ¿Sí? El poder de la intención del maestro. La intención es poderosísima. El poder de la intención está demostrado y no es algo espiritual únicamente, está demostrado en laboratorio. En universidades se han hecho, en alguno de mis volúmenes te comparto, ensayos sobre el poder de la intención del ser humano. Es muy poderoso. Entonces, este poder número 2 es el poder de la intención del maestro. ¿El maestro qué hace? Cuando canaliza o aterriza esa frecuencia, la dibuja en unos trazos y le pone una intención, ¿para qué? Para que ayude en algo concreto, algunos símbolos en algo físico, otros símbolos en emociones, otros símbolos en despertar espiritual, otros símbolos, ¿sí? Entonces le pone una intención y ahí está el poder de la intención del maestro. Que el poder de la intención es súper poderoso en todo el mundo, pero cuanta más alta sea la vibración de alguien, más poderoso es más poder ejerce la intención, ¿sí? Entonces, cuando el maestro le pone una intención ahí, le está dando el poder de la intención del maestro. ¿Con qué idea? Principalmente con utilizarla a él, no tanto con utilizarla a él, sino con compartirlo con personas que vaya a iniciar. En el caso del Reiki, pues en el Reiki, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que Mikao Usui, cuando él empezó a dar sesiones de Reiki, después de llegar al estado de iluminación en el monte Kurama, cuando él empezó a dar sesiones de Reiki, él no utilizaba los símbolos. Cuando empezó a utilizar los símbolos, o más que a utilizarlos él, a dárselos a sus alumnos, cuando vio que él empezaba a enseñar a otras personas Reiki en el primer nivel, y esas personas no tenían tanta efectividad como tenía él, Mikao Usui. ¿Por qué no tenían tanta efectividad?
porque el nivel vibracional no era tan alto. Mikao Usui había llegado a un nivel de realización muy alto y tenía una efectividad, ¿sí? Y las personas que él iniciaba no tenían tanta efectividad, entonces él dijo, voy a darles símbolos para potenciar esa efectividad, ¿sí? Entonces entregó los símbolos con una intención muy clara de que hicieran una fuerza para las personas que justo estaban empezando. Luego él decía, hablaba alegóricamente también, y decía que los símbolos son como las ruedas auxiliares de la bicicleta de un niño pequeño. Un niño pequeño, cuando no sabe andar en bicicleta, necesita unas ruedas auxiliares, y cuando ya ha aprendido a andar, suelta las ruedas auxiliares. Eso, traído a los símbolos, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona ya tiene un nivel vibracional lo suficientemente alto, que eso es a través de la práctica, trasciende los símbolos. ¿Y cómo se trascienden los símbolos? Utilizándolos mucho. Utilizándolos en el primer nivel, en el segundo, en el tercero y la maestría, finalmente se trascienden y ya no es tan necesario utilizarlos, pero al principio sí son muy importantes. Por eso aquí te doy también respuesta a una pregunta que se me hace habitualmente. ¿Pero son necesarios los símbolos de Reiki? No, técnicamente no son necesarios. Tú puedes canalizar Reiki sin símbolos, pero al principio refuerzan mucho la energía, ¿sí? Potencian mucho el trabajo que se está haciendo. Muy bien. El poder número 3, déjame ver un poquito de agua. El poder de la repetición, ¿sí? Anota ahí y ahora te lo explico. Buenos días, Liliana Podaru, buenos días, Lourdes Arroyo, soy Reiki en tu vida, María Camarasán, buenos días, María José Vaquero, el poder de la intención del maestro, exacto. Muy bien, 3. El poder de la repetición. ¿Qué significa el poder de la repetición? Bueno, hemos dicho que un maestro aterriza un símbolo, ¿sí? Aterriza. Le pone una intención y ahora ese símbolo lo empiezan a utilizar alumnos. Primero un alumno, luego 2, 3, 4, 10, 20, 100, 500, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones. No sabemos los practicantes de Reiki que hay en el mundo, pero yo diría que hay varias decenas de millones de practicantes de Reiki. Entonces, ¿qué sucede? Que el estar trabajando ese símbolo tanta gente con una intención muy clara, ¿qué hace? Que le da el poder de la repetición, que lo que hace es que cada vez se va cargando más, cada vez el nivel vibracional del símbolo es más fuerte. ¿Por qué? Porque hay más gente utilizándolo con una misma intención. Y eso lo da el poder de la repetición. Repetición. Pero fijaros, mira, os voy a explicar ahora también por qué una de las razones y por qué os digo que es importante la conciencia a la hora de utilizar los símbolos y no utilizarlo como cualquier cosa. Hay personas que me dicen, Javier Ma, también una de las preguntas, y ya aprovecho para responderla aquí, porque siempre es una pregunta que aparece cuando hablo de los símbolos de Reiki. Javier Ma, alguien que a lo mejor no está ni iniciado, ¿yo puedo tatuarme el Shoku-Rei? ¿Puedo tatuármelo? A ver, tú en tu cuerpo puedes hacer lo que te venga en gana. Yo no soy quien para decir lo que tú tienes que hacer o no en tu cuerpo. Pero los símbolos de Reiki no se crearon para tatuar. Se crearon para utilizarlos en la sanación con un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque corremos un poco el peligro de que si hay muchas personas utilizando los símbolos sin un nivel de conciencia adecuado, sabiendo para qué se están utilizando, también pierda un poco de fuerza, ¿sí? Pero la buena noticia es que hay muchísima más gente utilizándolos con un nivel de conciencia. Por eso yo siempre te voy a decir que los utilices donde te toca utilizarlo y sobre todo con un nivel de conciencia, no como un adorno, ¿sí? Porque si lo utilizamos con un nivel de conciencia alto, sabiendo qué es lo que estamos haciendo y en el entorno que lo tenemos que utilizar de sanación o de evolución o de despertar espiritual, eso cada vez va agarrando más fuerza, ¿sí? Luego ya a partir de ahí, hay gente que dice, no, yo trabajo los símbolos de Reiki, estoy trabajando muy bien, de manera muy
constante con Reiki y además me lo quiero tatuar. Oye, pues adelante, ese es tu cuerpo, ¿no? Pero, vale, ya estás trabajando de manera consciente, te estás formando y estás utilizando el símbolo como hay que utilizarlo. Si luego a más te lo quieres tatuar, es tu cuerpo. Yo no te voy a decir si te lo tienes que tatuar o no. Yo solo te puedo decir que yo no los tengo tatuados, ¿vale? Pero tú haces con tu cuerpo lo que quieras. Ahora bien, lo que no tiene sentido, y lo digo bien en voz alta, es que alguien no se esté formando, no se esté trabajando interiormente y se dibuja un símbolo de Reiki como el que se está dibujando cualquier cosa. No tiene sentido, porque los símbolos de Reiki no se crearon para dibujárselos en el cuerpo, se crearon para trabajar con ellos en un entorno de sanación y de despertar espiritual. ¿Vale? Y eso es importante que lo sepa la gente, porque hay gente que no está estudiando Reiki, se dibuja un símbolo y está tan contento. Bueno, que sepas que estás haciendo algo que no es el objetivo de ese símbolo, ¿vale? Y esto es lo importante. Yo estoy seguro que si le preguntas a los maestros budistas, porque al final todo tiene su ventaja, ¿eh? O sea, al final en el mundo todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, todo tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Si tú le preguntas, por ejemplo, a los maestros budistas si ven que tenga mucho sentido que un Buda esté ahí en el salón de alguien, pues posiblemente te van a decir que la estatua de Buda no se hizo con ese objetivo, sino se hizo con un objetivo de veneración y de conexión con la luz y de practicar las enseñanzas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, también tiene su parte buena, porque a lo mejor hay gente que se ha sentido atraída por el budismo gracias a que un día vio una estatua de Buda y al principio no le decía nada. Eso con los símbolos de Reiki también puede pasar, ¿no? Pero tenemos que entender y saber para qué se crearon los símbolos de Reiki. Muy bien. Poder número 4. El poder del ir al subconsciente. El poder 4, el poder del ir al subconsciente. Mirar, la simbología no va por el mundo físico, sino va por el mundo espiritual o energético o mental. Porque es una frecuencia. Nosotros la aterrizamos al mundo físico, pero como te decía antes, era una frecuencia. Y uno de los poderes que tiene es que como no tiene... es algo que va más allá de nuestra mente, que son unos trazos, ¿sí? Que es algo que nuestra mente racional no entiende esos trazos. Luego le intentamos buscar una explicación y de para qué sirve y todo, ¿no? Pero de entrada nuestra mente racional no entiende. Entonces va directo al subconsciente. El símbolo, los símbolos en general, pero los símbolos de Reiki en particular también van directos al subconsciente. Por lo tanto, trabaja el subconsciente muy bien. Y sabemos lo poderoso que es trabajar el subconsciente, porque es algo que la mente consciente no procesa desde el entendimiento y va. No, por eso muchas veces también cuando, por ejemplo, te han hablado, yo recuerdo las primeras veces que aprendí mantras hinduistas y les preguntaba a los maestros que me lo enseñaban, les preguntaba mucho sobre el significado del mantra. Y me decían, no te preocupes por el significado del mantra, tú repítelo y ya está, que ya te está trabajando. Y tiene su sentido también. ¿Por qué? Porque así no estás procesando de manera consciente exactamente qué es el símbolo, para qué sirve y tal, y te va directo al subconsciente. ¿Vale? Es una manera de entender también los símbolos, que tienen un poder y es el poder de ir directos al subconsciente. Exacto. Maye, Tamayo, el poder de ir al subconsciente. Eso es. Y ahora, en relación del subconsciente, también el poder 5, el poder del subconsciente colectivo. ¿Sí? Tenemos un subconsciente universal. Luego tenemos un subconsciente colectivo de los reikistas, ¿sí? Es decir, dentro de los reikistas se crea una energía, se crea una vibración que hace que eso esté unido, el subconsciente. Es decir, hay diferentes tipos de subconsciente. Hay, por ejemplo, para que se entienda, hay subconsciente el de razas, ¿sí? La raza negra o la raza blanca o la raza china o cualquier tipo de razas tienen un subconsciente colectivo de ellas.
Las mujeres tienen un subconsciente colectivo de las mujeres. Los hombres tenemos un subconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque han habido particularidades que nos han unido y se han creado. Igual que hay un subconsciente de la humanidad, hay un subconsciente de muchísimas diferentes cosas. Y dentro del mundo del Reiki hay un subconsciente colectivo, igual que lo hay dentro del yoga, igual que lo hay dentro de la espiritualidad, ¿sí? Hay un subconsciente colectivo. Y ese subconsciente colectivo, mágicamente, y eso lo ha demostrado la física moderna, también la física cuántica, está unido. Está unido a través de lo que podríamos llamar, pues, el akasha, el éter o el campo cuántico. Y eso hace que se conviertan más poderosos, porque cuando a ti te entregan un símbolo, y yo te digo, oye, mira, trabaja con este símbolo, tercer nivel, trabaja con este símbolo, segundo, trabaja con este símbolo. ¿Qué sucede? Que ya te estás beneficiando del poder del subconsciente colectivo de todos los reikistas. Es decir, ya no estás solo trabajando. No es que eventualmente te haya caído a ti un símbolo y ya está, sino que se te está dando un símbolo que ya tiene una fuerza del subconsciente colectivo de los reikistas. Por eso, cuando alguien empieza, ya le es efectivo. No hace falta que practique un año para que le sea efectivo el símbolo de Reiki. Ya le es efectivo desde el principio. ¿Y por qué? Porque se aprovecha también de la fuerza del subconsciente colectivo. Y luego el sexto, y ya con esto terminamos lo del subconsciente y vamos a las siguientes. Sexto, el poder del subconsciente individual, ¿sí? El subconsciente colectivo del reikista te viene dado desde el primer día. Pero conforme tú vas practicando el símbolo, cada día que lo vas practicando, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, eso cada día perfora más fuerte en tu subconsciente, con lo cual te beneficias del poder de tu subconsciente individual también, ¿sí? O sea que fijaros que en el subconsciente tenemos ahí un trabajo muy poderoso con los símbolos. Déjame ver un poquito de agua. Muy bien. 7. El poder del subconsciente individual, María José Bajero, exacto, es más Salgado, el colectivo, eso es. Pues venga, vamos al 7. El poder del entorno. Este también es muy poderoso. El entorno marca la diferencia también entre un tipo de resultados y otros. Mira, os voy a explicar un ensayo clínico que se hizo hace... Bueno, se han hecho varios, pero sobre todo en la década de los 60, 70 se hicieron mucho, luego se paró y ahora se están empezando a hacer otra vez ensayos clínicos sobre la psilocibina, o lo que generalmente conocemos como el LSD. Fijaros, antes de los años 60 o 70, antes de que el LSD se empezara a utilizar como droga lúdica, ¿sí? Que empezaron sobre todo los movimientos hippies a utilizarlo mucho como droga lúdica, se había hecho experimentos durante casi unos 4 o 5 años por un científico, Hoffman, que descubrió esta composición, y empezaron a hacer experimentos desde un punto de vista terapéutico, ¿sí? Desde un punto de vista sanador, y tenía sanación. Como sabes, ya los grandes maestros decían que la diferencia entre veneno y medicina es la cantidad y la intención con lo que se utiliza, ¿sí? Eso es súper importante entenderlo. Entonces, bueno, se hicieron diferentes experimentos, esto es para que entiendan lo del entorno. Entonces, se han hecho experimentos con personas dándoles una cantidad de LSD o de psilocibina en un entorno lúdico y a otras personas en un entorno médico, es decir, a unas en un entorno de estar disfrutando de fiesta, bebiendo alcohol, de juerga, y a otros en un entorno con psicólogos, con psiquiatras y con médicos con la intención de sanar algo específicamente, ¿sí? Fíjate, entorno totalmente diferente, entorno lúdico, entorno de sanación. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en esos experimentos? Que el efecto que les hacía era totalmente diferente, dándole la misma composición, incluso en muchos, dándole las mismas cantidades, el efecto era totalmente diferente y le estaban dando exactamente lo mismo. Y eso prueba clínicamente de el poder del entorno en lo que uno está utilizando eso.
¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos utilizando los símbolos de Reiki, lo estamos utilizando en un entorno de sanación, en un entorno de despertar espiritual, en un entorno, por eso os digo que es importante utilizarlo en ese entorno porque se va a tener muchísimo más efecto, ¿vale? No lo estamos utilizando en un entorno lúdico o en un entorno para cualquier otra cosa, sino en un entorno muy enfocado en la sanación y en el despertar espiritual. Decidme si me habéis seguido con el poder del entorno. El poder del entorno está demostrado. Te he puesto un ejemplo en cuanto a nivel medicinal, pero el otro día, creo que fue el otro día que os estuve hablando, no sé si fue aquí o en una clase privada, ahora no recuerdo, pero os estuve hablando de también de unas pruebas que se habían hecho con uno de los mejores o el mejor violinista de la época, donde era un violinista que sus entradas en el teatro valían alrededor de $500, incluso algunas de $1000, y la gente pagaba 500 o $1000 por ir a ver a ese señor cómo tocaba el violín. Bueno, pues agarraron a este mismo violinista, lo disfrazaron, le pusieron una ropa un poco andrajosa, ropa de calle, y le pusieron a tocar el mismo violín, la misma música en el metro, creo que era en el metro de Londres, y a poner una gorra ahí para que la gente les pusiera. Después de estar 2 horas tocando, ¿sí? Apenas recaudó unos cuantos euros, unos cuantos dólares. En cambio, en 2 horas en un teatro recaudaba cientos de miles de dólares. ¿Y eso por qué? Por el entorno, porque el músico era exactamente el mismo, la música era exactamente la misma, el violín era exactamente el mismo, pero el entorno, creerme que es poderosísimo, poderosísimo. Por eso os insisto tanto en que tenéis que intentar estar con personas que vibren con vosotros también, porque si no el entorno influye muchísimo, ¿vale? Pero aquí no me quiero ir por ese tema ahora, sino sobre el poder del entorno a la hora de utilizar los símbolos de Reiki. Carmen, si te sigo. María José, si te sigo. Sí, el poder del entorno. Isabel Martos, genial. Isabel García. Muy bien, vamos al siguiente poder. Déjame ver un poquito de agua. El poder del mantra o kotodama, como se llama en Reiki. Sabes que en Reiki tenemos el símbolo, unos trazos que generalmente son kanji, se llaman, y va acompañado de un nombre que dentro del Reiki tradicional se le llama kotodama. Kotodama, la traducción sería mantra, ¿vale? Para que tengas una idea. Por ejemplo, en el Shokurei tenemos los trazos y el kotodama, el nombre es Shokurei. En el Seigeki, el nombre es Seigeki. En el Jonsasei Sonen, el Jonsasei Sonen. En el Daikomyo, Daikomyo. Es decir, cada símbolo, cada trazo va acompañado de un mantra que se repite 3 veces cuando utilizamos el símbolo. Bueno, pues eso está dándole un poder, porque la palabra es poderosa. El mantra es poderoso, por lo tanto, aparte del trazo, del kanji, estamos sumando el poder del mantra. Por eso siempre os digo que cuando utilicéis el símbolo, siempre lo dibujemos y luego repitamos 3 veces el kotodama. No porque el símbolo por sí solo, sin el kotodama, no tuviera cierto poder. Sí tiene cierto poder solamente los trazos, ¿vale? Pero si repites el nombre 3 veces, le dan más poder todavía. Puede ser en voz alta o en voz baja, ¿eh? O sea, a mí me gusta hacerlo mentalmente, pero alguna vez si quieres también lo puedes utilizar en voz alta. 9. Otro poder, el poder de la concentración, tanto mental como energética. El símbolo, como lo estás dibujando, cuando lo dibujas, o lo dibujas con las manos, o lo dibujas mentalmente, ¿qué hace? Que tu energía se enfoque en eso. Es decir, tu energía se concentre en eso. No esté en lo que vas a hacer para cenar esta noche, o no esté en tus problemas de los días anteriores o en los problemas de los días posteriores. Cuando tú estás dibujando el símbolo, ¿dónde está tu mente? No está en otro lugar, no puede estar en otro lugar. Si tu mente está en el símbolo, está en el símbolo. En el momento que tú estás dibujando trazo a trazo el símbolo, estás concentrando la energía ahí, es decir, estás poniendo foco, estás poniendo concentración, y eso es muy poderoso también, ¿vale? Así que 9, el poder de la concentración. 1, mental, de tu mente, y 2, energético, que ahí estás enfocando la energía, ¿sí? Luego, 10, el poder de la unión. Venlos anotando ahí, ¿eh? El poder de la unión. ¿Cuál es el poder de la unión?
la unión entre el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? Nos sirve de nexo de unión entre lo no aterrizado y lo aterrizado, es decir, entre la energía universal y nosotros, ¿sí? Por eso al principio se recomienda tanto utilizarlos. ¿Por qué? Porque la energía universal está en una vibración muy alta y nosotros como seres humanos estamos en una vibración más bajita, sobre todo cuando uno está empezando. Entonces, ese símbolo te sirve de nexo de unión entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre el mundo metafísico y el mundo material, entre el mundo energético y el mundo de las formas. Y luego también esa es una unión entre los dos hemisferios, entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Los símbolos también sirven para unir hemisferios. ¿Por qué? Porque el hemisferio cerebral izquierdo es el del mundo físico y el hemisferio cerebral derecho es el del mundo más etérico, menos físico, ¿sí? Por lo tanto, te sirve también de ayuda de unión entre los dos hemisferios y de equilibrio, entre lo intangible y lo tangible. Así que el poder de la unión es muy fuerte también. Y luego, el último, el poder amplificador, 11, el poder amplificador. Sí, mirad, yo os explico muchas veces que el símbolo al final es como una antena, ¿sí? Aquí hay mucha gente de mi generación, algunos de generaciones más mayores, algunos algo más jóvenes, ¿no? Pero la mayoría de gente que me sigue y que sois alumnos de la escuela, estamos entre 30 y 60, 70, sí que tenemos algunos alumnos de 80, sí, pero la mayoría entre 30 y 60, 70 años, esa es lo que hay. ¿Tenemos algunos alumnos de 25? Sí. ¿Tenemos algunos alumnos de 85? Sí, porque se puede ayudar. Nunca es tarde si la dicha es buena y nunca es demasiado temprano, ¿no? O sea, con 25 años o con 20 uno ya lo puede hacer perfectamente. Y con 80 o incluso más también uno lo puede hacer. Pero la realidad es que la mayoría somos personas entre los 30 y los 60, 70 años. Por ahí nos movemos, la gran mayoría. Bueno, con esto que os quiero decir, que ya tenemos una edad. Y como tenemos una edad, yo me imagino, dime ahí si tú lo has visto. Tú has estado viendo televisión en tu casa de pequeño con una antena, ¿sí? Y con una antena que a veces la tenías que mover, dime si te sucedió eso, para que la televisión, o darle un golpe a la televisión para que la antena se moviera y se pudiera ver mejor la televisión, ¿sí? ¿Te ha sucedido eso o no? Entonces, yo os digo que el símbolo funciona también como una antena. ¿Por qué? Porque te permite sintonizar mejor con la señal energética. Es decir, tú cuando estabas en esa televisión, a lo mejor la televisión más o menos se veía bien, no del todo bien, y si ponías la antena se veía un poquito mejor, ¿vale? Eso no quiere decir que sin antena no se pudiera ver, ya la podías estar viendo, pero la calidad de la señal o de la imagen no era tan buena. Bueno, pues con el símbolo pasa exactamente igual. Entonces, ¿qué pasó con los años? Yolanda dice, efectivamente, cuando era pequeña lo viví, si es cierto, había que mover la antena, sí, me sucedió, exacto. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido con los años? Que los seres humanos hemos evolucionado, ¿sí? Y ahora ya no necesitas esa antenita que tengas ahí encima de la tele y que tú la estés moviendo para que funcione. ¿Por qué? Porque a nivel tecnológico hay más conciencia y se han podido hacer grandes cosas. Pues eso pasa exactamente con los símbolos de Reiki. Cuando uno empieza, desde la tecnología energética y vibracional, no está tan poderoso, por eso la antena del símbolo le va a ayudar a sintonizar mucho mejor con esa sanación. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte del podcast, donde te voy a hablar específicamente de un símbolo muy poderoso y que me pedís mucho que hable de él, que es el símbolo Shoku-Rei. Y vas a ver que lo voy a abordar desde un lugar con mucha profundidad, con mucha amplitud de miras, porque los símbolos de Reiki los podemos llevar hacia donde nuestra imaginación nos lleve. Es decir, cuanta más creatividad, pero más experiencia en el uso de los símbolos, más provecho le vas a sacar, ¿vale? Así que ahora vamos a la segunda parte del podcast. Importante también, si todavía no te estás formando conmigo, ¿a qué esperas?
profundiza de verdad, conviértete en un auténtico maestro, maestra de la energía. En la formación Maestría Reiki conmigo están personas desde absoluto cero que empiezan, pero también están personas que incluso tienen 3, 4, incluso 5 maestrías y ahora están viniendo a aprender conmigo y alucinando, aprendiendo muchísimo, integrando muchísimo y evolucionando muchísimo. Porque recuerda que esto no es un trabajo intelectual, no es de hago una maestría o dos y ya lo tengo aprendido, no. Es un proceso de evolución interior, de despertar espiritual y de sanación. Por lo tanto, cada vez que te adentras en una aventura tan poderosa, y Maestría Reiki desde cero es una aventura poderosa, profundizan muchas más capas en tu proceso de sanación, de despertar espiritual y de evolución. ¿Vale? Así que venga, vamos a la segunda parte del podcast, pero sobre todo, si no te estás formando conmigo, certifícate en Maestría Reiki desde cero, ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir info o en la web de javierma.com. Bueno, entonces, importante esto que os estaba diciendo, os he dicho algo que es muy importante y que quiero que lo anotes ahí. Dime si lo has escuchado o no, esa parte. ¿De qué depende la profundidad de un símbolo? Es decir, el símbolo, para que el símbolo sea poderoso, en uno depende de dos cosas. Los símbolos no hay absolutamente ninguna duda que son poderosos, ¿sí? Son símbolos de Reiki que se llevan durante mucho tiempo trabajando con ellos, durante mucho tiempo cargando con ellos. Ahora bien, no es igual de poderoso para todo el mundo. ¿Por qué no es igual de poderoso para todo el mundo? Por el nivel vibracional y depende de dos cosas. Uno, de quién te transmite ese símbolo, es decir, del nivel vibracional de quien te transmite el símbolo. Y dos, del nivel vibracional del que recibe el símbolo. Sí, anótamelo ahí. De las dos cosas que determinan lo poderoso que sea el símbolo en ti. Por eso hay personas que le sacan mucho más provecho a los símbolos y otras que no tanto. Muy bien, entonces, depende de esas dos cosas. Por eso, Mikao Usui, cuando empezó a enseñar Reiki, el símbolo lo compartía cuando ya estaban un poco más avanzados los practicantes. No los compartía al principio, los compartía cuando ya estaban un poquito más avanzados. Entonces, ¿por qué? Porque el nivel vibracional que uno tiene al principio no le saca todo el provecho a los símbolos, porque no están en una vibración parecida. Y vibraciones que no están parecidas no se atraen. Eso en escrituras sagradas habréis escuchado muchas veces que se dice no se le puede dar perlas a los cerdos o a los gansos. ¿Por qué? Porque el nivel vibracional es diferente, no lo van a aprovechar. Por eso nosotros, por ejemplo, en Reiki en tu vida, en el primer nivel damos un símbolo adecuado a alguien que está empezando, en el segundo nivel adecuado a las personas que están en el segundo nivel y en el tercer nivel adecuado a las personas que ya tienen la vibración del tercer nivel. Por eso cuando hay personas que me dicen, entonces Javier Ma, yo si estoy iniciado, ¿puedo utilizar el símbolo o no puedo utilizar el símbolo? A ver, tú sabes que yo te digo que la nueva era no es de la prohibición, sino es la de dar conciencia a la gente. Por lo tanto, yo no le voy a prohibir a nadie que utilice un símbolo aunque no esté iniciado. Sí que van a haber otros maestros que lo hagan y ese es su estilo, ¿no? Incluso algunos te van a meter miedo, te van a decir, no, si tú no te inicias, no utilices el símbolo porque te puede hacer mal. Yo eso lo he escuchado en algunos maestros. Bueno, pues ya te digo yo que eso no es cierto. Un símbolo de luz no te va a hacer mal nunca. Lo que sí que es cierto es que no le vas a sacar tanto provecho. ¿Por qué? Porque no estás en ese nivel vibracional. Por eso es tan importante formarse, ir aprendiendo y sobre todo practicar con uno mismo, porque uno va elevando la vibración y cuando le dan los símbolos que le tienen que dar para trabajar, esos símbolos se compaginan mucho más. Y uno podría decir, pero bueno, si el símbolo es muy poderoso, tendría que ser muy poderoso para todos. No, no. Y ahora te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy claro. Si uno puede tener un coche de Fórmula 1, ¿verdad? Un coche de Fórmula 1 muy poderoso, ¿sí o no? Muy poderoso. Pero me lo ponen en mis manos y se la ponen en manos de un piloto experimentado y yo le voy a sacar poder a ese coche. No, yo no le voy a sacar poder. Yo voy a tener que ir muy poquito a poco, no lo voy a poder poner a según qué velocidad. ¿Por qué? Porque no tengo un dominio de eso.
Pues eso pasa igualmente con el mundo energético. Si uno no tiene un propio dominio de su mundo energético, que se está trabajando bien, no le va a sacar tanto provecho a las herramientas. Por eso los antakranas se enseñan en el tercer nivel. O sea, es decir, que todo tiene su sentido, no tiene el sentido de... Por eso se llama el Reiki, es una técnica iniciática. Iniciática, ¿qué quiere decir? Que te inicia un maestro, pero que va por diferentes niveles, pero no por gusto, sino porque a uno se le va dando conforme va estando preparando para eso. Se le prepara en un primer nivel para darle cosas en un segundo nivel, se le prepara en un segundo nivel para darle cosas en un segundo nivel. Eso es una técnica iniciática. Una técnica iniciática es que va por niveles. Una técnica iniciática tiene esas dos características. Uno, que va por niveles, y dos, que hay un maestro que te va subiendo de nivel en nivel. ¿Sí? Entendemos eso porque hay mucha gente que se piensa que una técnica iniciática es hacer un ritual solamente. No, una técnica iniciática son estas dos cosas que te estoy diciendo. Anota ahí que es una técnica iniciática. Veo un poquito de agua. Muy bien, entonces, sabiendo que los símbolos de Reiki son muy poderosos y la profundidad del poderío van a depender de esas dos cosas, del que lo transmite y del que lo recibe, luego también la enseñanza oculta que traen los símbolos de Reiki es muy profunda. Y en esto que me quiero, ¿a qué me refiero con la enseñanza oculta? Que conforme uno va avanzando en su propio trabajo interior, conforme uno va practicando y va pasando el tiempo, empieza a integrar una serie de cosas de ese símbolo que ni siquiera a lo mejor se lo explicaron en un curso. ¿Por qué? Porque en un curso de Reiki se explica lo que da tiempo a explicar y luego lo que uno sabe, ¿no? Un maestro no te puede explicar cosas que no sabe. Pero conforme van pasando los años, uno va realizando, eso se llama realización, va realizando una serie de enseñanzas que aparentemente están ocultas en los símbolos, pero que uno va descubriendo conforme va avanzando y conforme va elevando también su vibración y va creciendo. Y estas son cosas que yo he ido descubriendo con el paso de los años, tanto con mi propia práctica como también con el acompañamiento, porque yo el otro día estaba, porque a veces digo 13 años, 14, pero dando cursos de Reiki. Este año va a ser el año 15 que estoy dando cursos de Reiki. O sea, ya llevo 15 años dando cursos de Reiki y la primera vez que me inicié en Reiki hace cerca de 20. Sí que es cierto que me lo empecé a tomar en serio hace unos 16, 17 años, unos 16 aproximadamente. Pero ya recibí una iniciación, o sea, ya fui a un curso de Reiki hace ya cerca, creo que fue en el año 2005, o sea, dentro de poco va a ser 20 años. Entonces, dicho esto, todo este tiempo de práctica te va revelando cosas. Es como si el símbolo fuera un maestro también. ¿Sí? Quiero que lo entiendas con esta alegoría. Es como si el símbolo fuera un maestro y tiene muchas cosas por darte, pero no te las da todas a la vez porque sabe que no estás preparado para ello. Como te decía que es iniciático, ¿no? El Reiki es iniciático. Pues con el símbolo pasa igual. Cuando uno empieza a practicar con los símbolos durante unos meses, va recibiendo una serie de cosas. Cuando uno ya lleva 1 o 2 años practicando con el símbolo, otras. Cuando uno empieza a hacer iniciaciones a sus alumnos con símbolos, va recibiendo más cosas. ¿Sí? Es como si el símbolo estuviera ahí con mucho para darte y te fuera dando conforme tú vas mostrando el compromiso también. ¿Se entiende esto? Muy bien, pues venga, ahora sí, vamos a hablar de diferentes, te voy a hablar de 4 prismas diferentes. Una del de la salud física o del cuerpo físico, si lo queremos llamar así. Otra del de la fuerza interior, en qué cosas te puede ayudar para la salud física, para la fuerza interior, para el dinero, para las metas y luego varios, que también incluyen relaciones. O sea que vamos a ver estos 5 bloques. Enfocado en el cuerpo físico o la salud física, también desde la fuerza interior, desde el dinero, economía, metas y relaciones. Y esto también es bueno hacer un inciso aquí porque hay gente que se confunde con los símbolos. Mira, tenemos
ciertos símbolos dentro de Reiki que se utilizan principalmente más para unas cosas. Por ejemplo, el Shokurei te decimos que es el símbolo físico terrenal y el Seigeki es el mental, emocional o el símbolo del amor. Ahora bien, todos los símbolos sirven para todo. Lo que pasa que en algunos específicamente se utilizan más para unas cosas que para otras, pero eso no quiere decir, os lo digo porque hay personas que estáis formadas en Reiki o incluso alumnos de Reiki en tu vida que decís, wow, pero yo a esa persona le quiero trabajar por un tema emocional y entonces el Shokurei no sirve. No, Shokurei también sirve, porque cuando tú estás dándole Reiki a alguien y estás trabajando con símbolo, estás trabajando todo. Es inseparable, ¿sí? Somos seres holísticos, no podemos decir, esto, quiero trabajar esto y ahora esto no lo voy a trabajar. No, cuando tú estás trabajando energéticamente a alguien, trabajas de manera holística. Holística viene de holos. Holos es todo. Entonces tú no puedes diseccionar, no le puedes decir a la energía. Cuando tú estás trabajando con un símbolo, no le estás diciendo a la energía, no, yo ahora quiero trabajar lo físico, pero lo emocional no, lo va a trabajar todo. Igual que cuando tú estás trabajando con el símbolo mental emocional, no es que porque trabajes con ese símbolo estás excluyendo lo físico. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos no tanto descartar una cosa, sino enfocar un poco más la intención en otra. ¿Sí? Que hay una diferencia entre enfocar la intención en una cosa y descartar la otra, hay una diferencia importante. Lo que pasa que hay mucha gente que no lo entiende y se hace un lío y dice, entonces claro, si le estoy trabajando con el Seigeki, que es mental emocional, pues entonces ya no le estoy trabajando lo físico. No, también le estás trabajando lo físico, pero estás poniendo tu intención principal en lo emocional. ¿Se entiende? Porque esto hay incluso gente, yo he conocido terapeutas profesionales que me dicen, Javier, más estoy haciendo de terapeuta profesional y ahora querría estudiar contigo también. Y no lo tienen del todo claro. Obviamente esto no contrae ningún peligro para nadie, ¿no? Aunque un terapeuta profesional no lo tenga claro, no es nada preocupante, pero sí que es interesante que se sepa cómo funciona realmente todo el tema energético y de los símbolos. Muy bien, pues venga, vamos a las cosas para que se suelen utilizar en el mundo físico. Mira, una de las principales cosas y prácticamente la única que se utilizaba al principio el Shokurei era para aumentar la energía. Uno, en cuanto al cuerpo físico, para aumentar la energía. Se entiende, y eso no solamente se entiende, sino se sabe que un cuerpo necesita de energía para moverse en el día a día, es obvio, pero también necesita de energía para entrar en procesos de autosanación. Si el cuerpo no tiene la energía suficiente para autosanar, no va a tener la fuerza para autosanar. Por lo tanto, una de las cosas principales que se utilizaba era para aumentar la energía. Para aumentar la energía, pues en una persona pues que a lo mejor tiene un problema de salud, pues una persona que a lo mejor está sin fuerzas, o aunque no, aunque aparentemente tenga fuerzas, es una manera de aumentar la energía. Luego, 2 también se utiliza para reforzar el sistema inmunológico. Mira, con el Reiki sabemos muy bien por qué se refuerza el sistema inmunológico. Más allá de que podemos trabajar la glándula timo, que está en el chakra corazón, que tiene que ver con la fuerza del sistema inmunológico, sabemos que cuando le damos Reiki a alguien, porque eso se ha comprobado con máquinas de última generación, cuando tú le das Reiki a alguien, esa persona baja las revoluciones y lo primero que suele hacer es relajarse. Obviamente también hay personas que no se relajan, puede ser que se les remuevan cosas en una sesión, ¿verdad? Pero lo normal en una sesión de Reiki o de auto-Reiki es relajarse. Y eso está demostrado médicamente que un cuerpo relajado tiene un sistema inmune más fuerte. Y un cuerpo estresado baja las defensas. Eso ya se sabe, es obvio. Por eso no nos tenemos, cuando si alguna vez decimos que Reiki ayuda a reforzar el sistema inmunológico, nadie se tiene que extrañar, porque te he explicado cuál es el proceso muy claro y cualquiera puede llegar a entender y no hay manera de rebatir eso. Entonces, dicho esto, con el símbolo Shokurei lo que hacemos es potenciar toda esa parte física también. Porque potencia Shokurei tenéis que tener en cuenta que potencia esa intención que tú quieras. Si tú quieres reforzar el sistema inmune, le estás dando Reiki y además usas el Shokurei, pues lo va a reforzar. Luego también es un acelerador del proceso de sanación.
Y eso se ha visto mucho también, bueno, se ha visto y yo lo he experimentado. Yo he experimentado cómo he tenido algunos cortes, incluso algún chichón, algo que aparentemente tenía que durar semanas o incluso algunos puntos que me han puesto alguna vez, algo que aparentemente tenía que durar semanas y que se ha ido relativamente mucho más rápido a través del Reiki y a través del símbolo también. Y eso tenemos que tener, mira, para que se entienda un poco, aunque no quiero profundizar en esto hoy porque es un poquito más técnico, pero no sé si habréis visto el experimento de los cristales de agua, donde se mostró que el agua tiene memoria, que a través de una serie de intenciones, a través de una serie de símbolos, a través de una serie de palabras, sí, a través de una serie de escritos al agua, el agua cambiaba la vibración y se veía porque luego cuando se cristalizaba el agua se veían figuras diferentes. Al agua que le habían puesto intenciones bonitas, salían figuras bonitas. Y al agua que incluso le habían dicho fea, le habían gritado, le habían dicho cosas feas, cristalizaba en figuras feas. Y eso fue una demostración de la memoria del agua. Bueno, pues los seres humanos tenemos memoria, porque somos 100% agua. Por lo tanto, bueno, 80 y pico por ciento agua, un porcentaje muy alto de agua. Cuando estamos utilizando el símbolo, estamos influyendo esa memoria energética que tenemos, que hay dentro del agua también, ¿vale? Entonces sirve para la aceleración de todos esos procesos. Luego también se utiliza mucho dentro del Reiki, se ha utilizado mucho tradicionalmente para reducir el dolor físico. Además también déjame ver un poquito de agua. Del tema del dolor hay evidencias también en la web PubMed, que es una web médica, hay ensayos clínicos de cómo el Reiki reduce el dolor, incluso se le hizo en pacientes de cáncer con mucho dolor, es decir, está en inglés, es una página médica PubMed que está, si alguien quiere consultar, te lo voy a anotar ahí, ¿vale? Tú pones en el buscador PubMed, en el buscador de PubMed, tú pones Reiki y te van a salir centenares de ensayos clínicos y con el dolor también está. Y luego también este símbolo, hay gente que se confunde con ello y ahora vas a ver el por qué. Porque sirve para potenciar la calidad del sueño. Mirad, hay personas que dicen, bueno, si yo me dibujo el símbolo Shokurei por la noche, entonces me va a activar. No tiene por qué. ¿Por qué? Porque el símbolo de Reiki Shokurei lo que hace es potenciar lo que tú vas a hacer después. Si tú después vas a dormir y te lo dibujas con la intención de dormir mejor, vas a potenciar ese sueño. Por lo tanto, tenemos que, como os digo, y esto es algo que no difícilmente te digan en un curso de Reiki, a mí no me lo han dicho nunca. ¿Por qué? Porque esto lo he ido yo aprendiendo a través de los años de práctica con los símbolos, de compartirlo con otras personas y sobre todo de ser muy observador y de no cerrarme únicamente a las enseñanzas que me dan, sino abrir la mente, sobre todo en estos temas. Abrir la mente porque hay mucho más de lo que sabemos, mucho más de lo que entendemos en un momento determinado. Y Javier Ma, si sigue trabajándose interiormente y sigue enseñando a gente, y sigue con esa intención de eterno aprendiz, con esa idea de eterno aprendiz, cuando pasen 10 años, Javier Ma te podrá decir muchas cosas que no te está diciendo a día de hoy. Pero no es que no te las diga a día de hoy porque me las quiera guardar. Sabéis que quien me conoce sabe que no me guardo nada. No es que no te las diga hoy porque me las quiera guardar para dentro de 10 años, sino que dentro de 10 años, si he seguido de manera seria con mi práctica y contribuyendo a que más gente aprenda y más gente integre esto, dentro de 10 años te podré decir cosas que habré descubierto. ¿Por qué? Porque se descubren no tanto a través del estudio esa serie de cosas, sino a través de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Que ahí es donde yo te digo que está el triángulo de la sabiduría. La sabiduría se consigue con conocimiento profundo, no cualquier conocimiento, no un conocimiento superficial, sino conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Las dos bases del triángulo de la sabiduría. Cuando uno estudia de manera profunda, conoce de manera profunda y practica de manera constante, continuada y mantenida en el tiempo, ahí está la sabiduría. Y la sabiduría, dejadme que os diga algo que es muy bonito, y por eso yo cada día me levanto con alegría. La sabiduría
es infinita. No va a poder llegar el día en que digan lo sé todo. Te puedes saber si quieres todos los ríos del mundo, o te puedes saber algo así muy terrenal, sí, pero algo espiritual es infinito. Por eso muchas veces el Reiki se simboliza con el símbolo infinito también, porque la sabiduría es infinita, no tiene final. Por lo tanto, toda nuestra vida, si seguimos con ese conocimiento profundo y con esa práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, esa sabiduría va a poder ser infinita. No es que uno diga, yo ya llegué a la sabiduría, ya soy el más sabio de todos los sabios y ya no tengo nada que aprender. Pues posiblemente si alguien dice que es el más sabio de todos, o lo piensa, porque a lo mejor no lo dice, pero si alguien piensa que es el más sabio de todos los sabios y que ya no tiene nada que aprender, posiblemente sea el más necio de todos los necios y tenga muchísimo por aprender. Venga, vamos a... Anótame ahí de lo que te he dicho del cuerpo físico, que ayuda al Shokurei, o lo podemos utilizar para eso. Aumento de energía 1, 2, reforzar el sistema, 3, acelerar el proceso de sanación, 4, reducir el dolor y 5, potenciar la calidad de sueño. Vamos al siguiente, a la fuerza interior, que venga, hoy lo quiero hacer, hoy no me quiero alargar más de la cuenta y quiero hacerlo en un podcast, hoy no quiero dividirlo en dos. Fuerza interior, sí, es un símbolo que también te da fuerza interior. ¿Y en qué 5 aspectos se puede utilizar o se suele utilizar para la fuerza interior? Primero de todo, claridad mental y foco. Es un símbolo que te da foco. Por lo tanto, si te da foco, te está clarificando la mente. Porque si te das cuenta, el Shokurei tiene, en el caso de este, un trazo de izquierda a derecha en sentido contrario a las agujas del reloj y enfoca toda la energía en un punto al final, ¿sí? Hay un foco, va hacia un lugar, va hacia enfocarse, por eso se utiliza también para claridad mental y foco. Por lo tanto, lo puedes utilizar pues para antes de estudiar si quieres, para antes de hacer cualquier trabajo que quieras estar concentrado, te da foco. 2. También para empoderarte. Es un símbolo que va muy conectado con el primer y el segundo chakra. El segundo chakra, cuando yo te hablé, o dentro de la saga Domina tu energía, te hablo de los diferentes chakras como amigos, el segundo es el amigo coraje. Coraje es el chakra que está a la altura, bueno, un poquito por debajo del ombligo y también tocando el ombligo. Recuerda que los chakras no es un punto pequeño, sino que puede llegar a medir de 10 a 20 centímetros. Es un vórtice energético. Pero dentro de ese chakra, o muy cerquita de ese chakra, como lo quieras llamar, se encuentra un punto que se llama los japoneses le llaman tandem, o también le llaman hara. Los chinos le llaman tandem, que es un punto energético más pequeño que el chakra, pero muy poderoso, y que se asocia con el segundo chakra porque está muy cerca del segundo chakra. Es también el punto de karate. Si tú has visto, dime si has visto algunas veces como los karatecas o de artes marciales rompen un ladrillo y siempre te dicen que la fuerza lo hacen del hara, porque tienen mucha fuerza esa parte del... De hecho, cuando haces... Yo soy profesor, bueno, aunque no doy clases, pero hice la formación de Kundalini Yoga. En el yoga también, cuando empiezas a hacer según qué tipo de asanas, según qué tipo de ejercicios, te dicen que la fuerza no la hagas de cualquier otro lugar, sino que la hagas de ese punto, del de hara, que es un punto que está unos 2-3 dedos por debajo del ombligo. Bueno, pues te ayuda, el Shokurei tiene una conexión especial con el primero y con el segundo chakra y concretamente también con el hara. Por lo tanto, sirve para darte fuerza, para darte coraje también. Luego también, algunas veces, esta lo hago aprovechando una pregunta que me hacéis, también se puede utilizar para personas que están con que si tú estás tratando energéticamente a alguien, les estás dando terapias y es una persona que está pasando por una depresión, este símbolo le da fuerza también. Porque uno podría decir, bueno, pero la depresión es un tema emocional, entonces mejor con un símbolo mental emocional y no tanto con uno físico. Sí, claro que hay un componente emocional importante, pero también afecta en el cuerpo físico. Si una persona está con una depresión en cama que apenas se puede mover, en ese momento lo que nos interesa es trabajarle y darle un poco de fuerza físicamente. Luego ya
se empezará a trabajar el tema más emocional, ¿vale? Pero la fuerza física es importante también en cualquier tema, aunque haya un componente principal emocional. Y luego también es un símbolo que lo puedes ayudar para que te ayude a tomar la decisión correcta, es decir, para que te dé dirección. Imagínate que tienes dudas entre tirar por un camino o tirar por el otro, puedes utilizar este símbolo, por ejemplo, dibujarlo mentalmente 3 veces, repetir su Kotodama, luego pensar en esa decisión que tienes que tomar, volver a dibujar el símbolo al final y luego dejar que la respuesta te llegue. Y te va a llegar, muchas veces te va a llegar de manera intuitiva, rápida, donde vas a tener la respuesta al momento, y otras veces te va a llegar con algún tipo de sincronía o con algún tipo de señal externa. Eso sí, cuando te llegue la intuición, te llegue la sincronía y te llegue la señal, no la cuestiones. No digas, no, es que a lo mejor es casualidad. No. O sea, estás pidiendo una dirección, se te está dando esa dirección y lo que no tienes que hacer es cuestionarla o decir, o entonces no confiar, porque ahí no va a haber avance. Mirar, hay una parábola, os voy a explicar una parábola que vais a entender mucho esto del tema de la intuición, de hacer caso a la intuición o de cuando pides señales, hacer caso, ¿vale? Es, evidente, es una parábola, es inventado, pero había alguien en el mar, que se hundió la barca se estaba hundiendo y ya estaba viendo que se iba a ahogar. Y visto que se iba a ahogar, empezó a rezar y a pedirle a Dios, por favor, Dios, sálvame, no me quiero morir todavía, que tengo hijos, que tengo familia, tengo que salvarme, por favor, Dios, sálvame, que no se acabe, que me aguante la barca hasta la orilla, por favor, Dios, por favor, Dios. Y estuvo rezando a Dios, rezando a Dios. Y a lo lejos había un helicóptero que le estaba haciendo señales, pero él no veía las señales. Estaba tan ensimismado en lo suyo. Dios, no, sálvame, sálvame. En algún momento escuchó algún ruido, pero no hacía caso al ruido y seguía, Dios, sálvame, sálvame. Al final, ¿qué sucedió? Que como no hizo caso a las señales del helicóptero que le estaban avisando para salvarle, para tirarle una cuerda y salvarle, se hundió y dejó este cuerpo físico. Y en el momento de dejar el cuerpo físico, le apareció como Dios y le preguntó a Dios, le dijo, Dios, te estuve llamando y no venías a salvarme. Dice, te mandé un helicóptero que te estuvo haciendo señales durante 2 horas y no quisiste escuchar ninguna de ellas. Por eso te ahogaste, porque no quisiste escuchar ninguna de las señales. El Señor estaba esperando a que apareciera el mismísimo Dios ahí, a salvarle, ¿sí? O que ocurriera algo mágico y que la barca dejara de gotear y de caer más agua, y no prestó atención a la señal. Bueno, pues que no te ocurra eso. O sea, si tú pides, estate atento a las señales, pero cuando las señales te vienen y te están acude a esas señales, ¿sí? ¿Me seguís en esto? Muy bien. Buenos días, Carmen Rocío. María José dice, sí, lo he visto. El Vilgaray. Te sigo. Perfecto. Muy bien. Venga, vamos al tema del dinero. Tema del dinero con el símbolo Shokurei. Tú sabes, y en un podcast me da tiempo a explayarme un poquito más en esto, porque a veces hacemos algunos vídeos de 15 o 20 segundos, porque las redes sociales también quieren eso. ¿Por qué? Las redes sociales, ¿por qué quieren vídeos también de 15, 20 o 1 minuto? Porque a la gente también nos gusta consumirlos, ¿sí? Yo te digo que no tenemos que excluir el contenido corto, pero si tú quieres profundizar de algo bien, necesitas más tiempo. Pero las redes sociales nos dan contenido corto. Entonces yo en un contenido corto donde digo alguna posible utilidad del Shokurei, no puedo explicarme como me voy a explicar ahora. Pero hay gente que se confunde porque se piensa que se le está diciendo que tú dibujas el Shokurei y ya vas a empezar a manifestar abundancia en tu vida a caudales. Y esa no es la realidad, ¿sí? El Shokurei
¿Trabaja el tema del dinero? Sí, pero el tema del dinero lo tienes que trabajar tú solo, no se lo delegues solamente a un símbolo. Entonces, alguien que se quiere creer eso, o bien uno que tiene el muy ilusionista, que se piensa que las cosas van a suceder sin que él haga, sin que sepa bien cómo hacerlo, o bien personas que no tienen ganas de hacer nada en su vida para ajustar cosas de su vida y se creen que con un símbolo, o se engañan ellos mismos pensándose que con un símbolo lo van a hacer, ¿no? Pero por eso cuando yo hago un vídeo de 1 minuto no puedes explicar todo esto, estás explicando para qué se utiliza también el símbolo. ¿Y el símbolo Shokurei puede ayudar con el dinero? Claro que puede ayudar con el dinero porque tiene una energía terrenal. Ahora bien, el tema del dinero, aunque no vamos a profundizar ahora en ello porque el podcast no es el objetivo, pero sí hablarte rápidamente de la estrella del dinero, cuando también en la saga Domina tu energía te hablo de la estrella del dinero. Y de la estrella del dinero te digo que para tú manifestar abundancia en tu vida y prosperidad económica, tienes que tener en cuenta 5 cosas, no solo dibujar un simbolito, 5 cosas, ¿sí? 1. Entrada de dinero. Convertirte en una persona con más valor de mercado para atraer más entrada de dinero, ¿sí? Es decir, para tú manifestar más dinero a través también de tus habilidades y de dar valor al mundo, ¿sí? Dar valor al mundo es una manera de manifestar dinero muy, muy gratificante y que al universo le encanta. ¿Por qué? Porque estás dando valor al mundo. Al universo no le encanta que te toque la lotería. A ti a lo mejor te puede encantar, pero al universo no le encanta. Y más si luego ese dinero no lo sabes gestionar bien. El universo lo que quiere es que aportes valor al mundo. Entonces, cuando tú estás aportando valor al mundo y estás cobrando por ello, obviamente, porque estamos hablando de manifestar dinero en este caso, eso le encanta al universo. Le encanta y te va a apoyar, ¿vale? Entonces, entrada de dinero, súper importante. Salida de dinero. Uno tiene que ser un buen gestor del dinero también. Tiene que saber que hacer que le entre más dinero, y por eso yo os digo a los que sois alumnos de Reiki en tu vida y ya tenéis la maestría, os animo mucho a que hagáis cursos de Reiki. ¿Por qué? Porque os va a ir bien a vosotros, porque os vais a sentir mejor, vais a estar ayudando a otras personas y vais a manifestar abundancia económica por ayudar a esas personas. Entonces, hay maneras de hacerlo, lo que uno tiene que ir para adelante. Entrada de dinero, salida de dinero. Luego también el pensamiento, qué pienso en relación al dinero, la vibración y el contacto con el dinero, ¿sí? Pues cuando estamos hablando con el símbolo Shokurei, lo que estamos es trabajando la vibración del dinero. Pero también es importante las otras 4 cosas, ¿sí? Y con la vibración también incluye la creencia. Por lo tanto, que me encantaría decirte que dibujas un simbolito y te empieza a entrar dinero por todas partes. Pero eso generalmente no es así. Por lo tanto, ten en cuenta estas 5 cosas de la estrella de conciencia que te estoy diciendo. Y si tú quieres manifestar economía en tu vida, además de utilizar el símbolo, ten en cuenta diariamente estas 5 cosas. Entonces, venga, veo un poquito de agua. Explicado esto, para que no tratemos el tema del dinero desde una vertiente superficial o demasiado sensacionalista, sino más real. Claro que en un momento determinado tienes que estar abierto, y es bueno que estés abierto a la entrada de ingresos desde lugares no esperados. Claro que tienes que estar abierto a eso, porque eso también ocurre. Pero paradójicamente yo me he dado cuenta que cuanto más ocurre es cuanto más trabajas la estrella de conciencia del dinero. Si tú trabajas bien la estrella del dinero, como al universo le gusta esto, entonces te van a empezar a venir también ingresos por lugares inesperados. Ayer, por ejemplo, una alumna, Mari Jiménez, le gustará que lo comparta, pero lo estuvimos hablando en el máster de coach energético y espiritual, en un directo que tuvimos, que les propuse la manifestación económica de algo, porque estamos tratando ahora en esa parte del máster de coach, un auto-coaching de dinero. Entonces, ella empezó a mover un montón no había movido nunca por redes sociales, porque le daba vergüenza y tal, y empezó a mover por redes sociales. Y ese movimiento que hizo no le ha aportado directamente todavía nada. Todavía nada. Si lo hace bien, a medio plazo le va a aportar sin ninguna duda. Pero en el corto plazo no
no le aportó nada. En cambio, se encontró un dinero que hacía mucho tiempo que no encontraba dinero en el suelo, no era una gran cantidad, pero para que veamos cómo funciona, encontró un dinero que llevaba mucho tiempo sin encontrar dinero. ¿Qué sucedió? Le vino una cantidad de dinero por un lugar inesperado, ¿pero por qué? Porque estaba moviendo la energía por otro lugar. ¿Sí? Si tú no mueves la energía, difícilmente te vengan por lugares inesperados. Por lo tanto, sí que uno tiene que estar abierto a que pueda venir abundancia económica por lugares inesperados. Pero tienes que mover la energía en estas 5 cosas que te he dicho de la estrella del dinero. Muy bien. Venga, 1. Fortalecer la energía del dinero. Por lo tanto, el Shoku-rei lo puedes dibujar en la billetera, o lo puedes dibujar cuando te entra dinero. Cuando te entra dinero, agradece. Gracias, gracias, gracias. En japonés le dicen arigato, arigato, arigato. Y Shoku-rei. Cuando te sale el dinero también, gracias, gracias, gracias. Y dibujas el Shoku-rei, tanto cuando te entra como cuando te sale. Luego también, el Shoku-rei. Estoy leyendo los comentarios. En más Salgado, tema del dinero, ya que tiene energía terrenal 1. Exacto. Con este símbolo trabajamos la vibración del dinero, pero debemos tener en cuenta también la entrada de dinero, salida, pensamiento, contacto con el dinero. Exacto. El contacto físico es súper importante también. Yo recuerdo cuando, mira, y esto lo quiero compartir porque es interesante que lo sepáis también, sobre todo si en un momento, si ya te estás dedicando o te quieres dedicar profesionalmente en algún momento al Reiki, es importante que, o al Reiki o a las terapias o a lo que sea, es importante que tengas en cuenta esto. Mira, cuando yo empecé con los cursos de Reiki, en los primeros cursos de Reiki que fui, como te decía antes, ya va a ser dentro de poco 20 años, no me agarraban el dinero. Yo les quería pagar, yo iba con mi dinero metálico, y les decía, ¿cuánto es? Recuerdo el primero, no recuerdo lo que pagué, sí, pero creo que eran 100 y pico euros aproximadamente. Y voy para allá y les voy a dar el dinero y no me cogen el dinero, me ponen un sobre y pone el dinero ahí. No, digo, bueno, pues será una costumbre que tienen aquí. Pero luego me sucedió que en otros cursos de Reiki que fui a hacer exactamente lo mismo. Yo iba con mi dinero, que lo tenía en la mano para pagar, porque a mí me gusta pagar rápido, y algunos me decían, no, luego ya me pagarás al mediodía, o luego a la noche me pagarás. Y cuando tocaba pagar, no me agarraban el dinero con las manos, sino me ponían un sobre ahí en la silla para que yo pusiera el dinero. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Yo decía, ¿será posible? Pero no entendía, ¿no? Y lo veía poco práctico, pero claro, como dice el dicho que dice, allá donde fueres, haz lo que vieres. No sé si lo habéis escuchado alguna vez en vuestro país, pero en España se dice, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? ¿Es así? Si no, corregirme. Entonces, ¿yo qué hice? Como yo vi eso, digo, esto será el estilo que se lleva en los cursos de Reiki, pero no le di mayor importancia. En ese momento ni pensé que tenían conflicto con el dinero ni nada, sino simplemente yo en mis primeros cursos de Reiki, pues efectivamente a mí me venía la gente a primera hora y les decía, no, ya al mediodía me pagas. Y al mediodía yo les ponía un sobrecito para que cuando vinieran de comer, después de comer, pusieran en el sobrecito en su silla el dinero y lo dejaran en una cajita, ¿no? Entonces, yo cuando ya llevaba 2 cursos, digo, pero este paripé que estoy haciendo aquí, ¿esto qué es? Lo estoy haciendo porque lo he visto, pero ¿tiene algún sentido esto que estoy haciendo? Porque sucedía una cosa, la gente venía con el dinero metálico y yo les decía que dejaran las bolsas en un pequeño vestuario que había, pero había gente que no se atrevía a dejar el bolso y entraba en el curso con el bolso y no soltaba el bolso porque como yo todavía no le había cobrado el dinero que le iba a cobrar al mediodía, entonces veía que incluso la gente estaba inquieta con el dinero en el curso, ¿no? Y ya dije, esto voy a cobrar a primera hora y se terminaron los sobres, se terminaron los sobrecitos, el dinero lo tocamos. Luego me di cuenta con el tiempo, cuando empecé a verlo todo de manera más clara, me di cuenta que tenían un conflicto claro con el dinero, que no se atrevían a decir págame ahora, o les costaba decir págame ahora, incluso tocar el dinero como si fuera algo sucio, pero si es una bendición. Si es una auténtica bendición. Bueno, por eso dentro de la estrella del dinero, una de las partes que os digo es el contacto físico con el dinero, tocarlo, sentirlo, olerlo, ¿sí? El dinero es una energía más. Si tú tienes a tu pareja y no la tocas, o tu pareja no te toca a ti, no dais caricias, no os abrazáis, no tenéis relaciones, ¿qué va a pasar con esa persona si no la tocas? Decidme ahí.
¿Qué va a pasar con esa persona si no hay un contacto físico? Obviamente que se va a ir a otro o a otra que sí que le dé ese contacto físico, porque las energías, cualquier energía que haya en el universo, quiere de nuestra atención y quiere de que la amemos y quiere que la toquemos y quiere que la sintamos, ¿sí? Quiere que le hablemos bien, quiere que le digamos que le amamos, que le queremos. Por lo tanto, cualquier energía que a ti te interese tener en tu vida, más vale que la cuides con cariño, más vale que le hables con cariño. Por eso cuando digo el contacto es desde ese lugar, no solamente el contacto físico, que también, ¿eh? Pero desde ese lugar. Muy bien, pues venga. 2. Para establecer metas financieras. El Shoku-Rei también te puede servir si tú tienes una meta financiera, escribir la meta en un papelito y dibujar el símbolo Shoku-Rei en ese mismo papelito. 3. Encontrar nuevas oportunidades. También puedes dibujar el símbolo Shoku-Rei en un papelito y poner encontrar nuevas oportunidades para esto o para lo otro y te puede ayudar. Canalizando Reiki también. Aquí te estoy diciendo el papelito, pero obviamente no vamos a entrar aquí a explicar cómo se hace todo el paso a paso, sino tú ya sabes que le tienes que dar Reiki al papelito mínimo, mínimo, mínimo 10 minutos y si estás empezando, ideal 20. Así que escribes ahí tu intención y dibujas el Shoku-Rei y le das Reiki al Shoku-Rei. Luego también, por ejemplo, para fortalecer creencias positivas. Si tú hay una creencia positiva que la quieres fortalecer o un pensamiento que lo quieres fortalecer, dibuja mentalmente el Shoku-Rei y luego el pensamiento ese y estate durante un tiempo dibujando el Shoku-Rei y luego el pensamiento. Y eso va a hacer que con el tiempo, sin dibujar el Shoku-Rei, ese pensamiento se fortalezca mucho más en ti porque ayuda a fortalecer. Y aquí estamos hablando, como te digo, en general del dinero, porque esto lo estamos enfocando ahora en este punto concreto en el Shoku-Rei para el dinero. O sea que estoy hablando de oportunidades para crear más dinero, fortalecer la creencia en relación al dinero, etc. Y luego también este es uno de los que menos me gusta a mí, el quinto que te voy a decir ahora, pero también lo digo porque también sirve para eso. Ya lo vas a entender por qué es uno de los que menos me gusta. ¿Veo un poquito de agua? ¿Qué es la protección de la riqueza? Es un símbolo de protección el símbolo Shoku-Rei. Por lo tanto, sirve para protegerte a ti, sirve para proteger a un familiar, sirve para proteger un coche, sirve para proteger un bolso, sirve para proteger tu riqueza también. Pero te digo que es uno de los que menos me gusta y vas a ver que la mayoría de la gente habla del Shoku-Rei como símbolo de protección. Y yo es de lo que menos te hablo del símbolo Shoku-Rei. Fíjate de todo lo que te estoy hablando. Y vamos a continuar en las siguientes partes, vamos a continuar mañana, porque si no se nos haría muy, muy largo. Entonces, el símbolo Shoku-Rei sirve también de protección. Pero ¿por qué te digo que me gusta menos en el caso de protección? Porque si uno se enfoca mucho en la protección, está demostrando que tiene miedo. ¿Sí? Por eso te digo, protección de la riqueza, sí, pero uno no tiene que estar obsesivamente protegiendo su riqueza, porque si está obsesivamente protegiendo su riqueza, ¿eso qué denota? Miedo, denota mentalidad de carencia. Uno, eventualmente, por cualquier hecho fortuito, o bien porque le entre una entrada inesperada grande, o bien incluso porque le toque la lotería, en un momento determinado puede tener riqueza, pero puede seguir teniendo mentalidad de carencia, Por lo tanto, si alguien está constantemente queriendo proteger su riqueza y está obsesionado con eso, ¿qué va a suceder? Que como está con mentalidad de carencia, tarde o temprano la carencia le va a llegar otra vez. Por eso se han hecho se ha observado a tanta gente y se han hecho tantos estudios de personas que estaban viviendo en la pobreza, les ha tocado la lotería y les ha tocado mucho dinero y al cabo de los 2 o 3 años ya no tenían ese dinero. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de pobreza y habían generado todas las situaciones en su vida para estar otra vez en el lugar que sus creencias decían, es decir, en la pobreza. ¿Sí? Por lo tanto, aunque sirve para protección de riqueza, siempre se tendría que hacer desde un nivel de conciencia de lo hago muy de vez en cuando y sobre todo no lo hago con ese miedo, con el miedo, porque si lo haces con el miedo estás vibrando en carencia. Bueno,
como digo, mañana continuaremos con el tema de metas y luego voy a compartir varios más también para las relaciones, para saber cómo utilizar el Shokurei para las relaciones. Y recordarte, si todavía no te estás formando conmigo y quieres formarte de manera profunda en el Reiki hay de dos maneras diferentes de formarse. Yo siempre te digo que cualquier Reiki hecho desde el corazón es bonito, pero uno se puede formar de manera superficial o de manera profunda. De manera superficial puede tener resultados superficiales y de manera profunda se pueden esperar resultados profundos en cualquier área de tu vida. A cada uno se le van ajustando las áreas de su vida que antes le tocan, ¿sí? Si a uno le toca ajustarse antes temas de hábitos, se va a ajustar temas de hábitos. Si a uno le toca ajustarse antes algo mental, de su personalidad, se va a ajustar eso. Lo que no hay absolutamente ninguna duda es que si tú estudias y practicas de manera profunda, es una auténtica bendición, una auténtica bendición. Así que ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir info para formarte conmigo desde cualquier parte del mundo o en la web de javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.